Muy buenas noches, yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy en Perturbador, Jim Morrison, el misterio oscuro. Comenzamos. Hablar de Jim Morrison es hablar de un mito condenado desde su nacimiento. No un cantante cualquiera, no un simple ídolo del rock. Morrison encarna esa figura oscura y trágica que se mueve entre la poesía maldita y el destino inevitablemente sombrío. La suya no fue solo una vida breve, sino una experiencia que parecía escrita con la tinta negra de una fatalidad que él mismo se encargó de alimentar. Desde su voz incendiaria hasta sus letras impregnadas de símbolos de muerte, sexo y trascendencia, Morrison construyó un altar para sí mismo en el que terminó inmolándose. La idea del poeta maldito no nace con él. Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, todos los nombres que marcaron ese sendero de la autodestrucción artística parecían haberle susurrado su herencia desde mucho antes. Morrison los leía con obsesión, los citaba, los respiraba. No era extraño que en sus recitales se mezclara la lírica con la provocación, como si las palabras no fueran meros sonidos, sino conjuros destinados a abrir grietas en la realidad. Cada presentación de The Doors era un ritual oscuro en el que Morrison parecía invocar fuerzas invisibles, forzando a los asistentes a contemplar lo prohibido. Su voz no solo cantaba, arrastraba. Morrison hablaba de serpientes, de fuegos, de dioses que acechaban en la penumbra. Había en él una pulsión que iba más allá de la música. Los que lo conocieron sabían que vivía con la certeza de que no llegaría viejo. Nadie sobrevive el exceso, repetía, como si estuviera trazando la profecía de su propia tumba. Esa conciencia del fin lo convirtió en un espectro en vida, alguien que se movía con la lucidez amarga de quien sabe destinado a ser devorado por su propia llama. El mito se alimenta de la brevedad. Morrison murió a los 27 años, sellando así su entrada en el infame Club de los 27, donde yacen otras figuras consumidas por el vértigo de sus propios demonios. Sin embargo, su leyenda no es solo la de un músico que se destruyó en la cúspide. Es la de un hombre que pareció buscar su final, como si el destino oscuro al que estaba atado no fuera una condena, sino una elección deliberada. Morrison parecía fascinado por la idea de atravesar los límites de la conciencia, incluso si eso significaba perderse para siempre en el abismo. Su figura se erige como una advertencia y al mismo tiempo como un faro. Morrison no fue un mártir, pero tampoco un simple libertino. Fue un visionario que entendió que la poesía puede ser un cuchillo, que el artista puede devorar al artista, que los escenarios no solo iluminan, también queman. En cada palabra suya había un eco de muerte, en cada mirada un reflejo de despedida. Y esa tensión, ese permanente coqueteo con lo oscuro, terminó por darle un lugar entre los grandes malditos de la historia cultural. No es casualidad que muchos lo recuerden más como poeta que como cantante. Sus cuadernos estaban llenos de frases que parecían epitafios escritos antes de tiempo. Morrison se retrataba a sí mismo como un navegante del caos, alguien dispuesto a entrar en los territorios prohibidos del alma humana. No huía del dolor,
lo abrazaba. No temía al vacío, lo deseaba. En su universo, la destrucción era también una forma de creación. Este prólogo abre la puerta a un viaje hacia ese destino oscuro que Morrison parecía acariciar con deleite. No se trata solo de repasar una biografía ni de celebrar canciones que aún estremecen a generaciones. Es más bien adentrarse en la construcción de un mito tejido con la sangre del exceso y la lucidez del poeta. Morrison no buscaba redención, buscaba intensidad. Y esa intensidad lo devoró, pero también lo convirtió en eterno. El poeta maldito vive en la memoria de cada verso suyo, en cada acorde en el que su voz todavía resuena como un conjuro. Morrison es un espectro que nunca dejó de caminar entre nosotros. Su nombre es sinónimo de destino trágico, de belleza que arde y se consume. Este viaje comenzará con él, con su sombra, con la certeza de que en su historia no hay espacio para lo luminoso. Solo queda entrar en la oscuridad que él mismo abrió. París siempre ha tenido la capacidad de envolver a quienes lo habitan con un velo ambiguo, mezcla de belleza y decadencia. En los años 70, ese magnetismo cobraba una fuerza aún más inquietante. La ciudad era un refugio bohemio, un escenario donde los artistas huían de la presión del mercado norteamericano y buscaban, en medio del humo de cigarrillos y el eco de los bares nocturnos, una suerte de redención. Para Jim Morrison, ese traslado a la capital francesa fue presentado como un retiro, un intento de reencontrarse consigo mismo y con la poesía que lo había obsesionado desde joven. Sin embargo, para quienes han estudiado sus pasos finales, París se convirtió en el escenario de un ocaso inevitable, un último acto marcado por contradicciones, excesos y silencios que nadie ha podido descifrar del todo. Los últimos días de Morrison en la ciudad parecen un rompecabezas con piezas sueltas. Existen diarios, cartas y breves testimonios que sugieren que se encontraba al borde de algo, aunque nadie sabe si ese algo era una catarsis creativa o un precipicio. Algunos lo vieron caminando solo vestido con camisas arrugadas y un abrigo oscuro con la barba crecida que acentuaba su aspecto de profeta extraviado. Otros lo recuerdan en cafés, escribiendo en servilletas, consumiendo vino barato y garabateando versos que hablaban de agua, de muerte, de renacimiento. El Jim Morrison de París ya no era el ídolo de masas que incendió escenarios. Era más bien un hombre que se disolvía lentamente en la ciudad, que parecía buscar en sus callejones y en sus noches interminables una forma de desaparecer. Había dejado atrás los conciertos, las giras interminables y la mirada constante de los medios. Lo que París le ofrecía era anonimato, un refugio en el que solo algunos pocos lo reconocían, y en ese anonimato encontró tanto paz como vacío. Los testimonios de quienes lo vieron en sus últimos días son contradictorios y a menudo irreconciliables. Un camarero del Café de Flore aseguró años después que Morrison solía sentarse en una mesa junto a la ventana, siempre con un cuaderno, siempre con un vaso de absenta a medio terminar. Según su versión, hablaba poco, pero tenía una mirada intensa, como si viera algo que los demás no podían percibir. Otros lo describieron como un hombre destruido por el alcohol, tambaleante, con la respiración pesada y los ojos enrojecidos. Su pareja, Pamela Curson, también ofreció versiones que alimentaron la confusión. En ocasiones lo describía como tranquilo,
dedicado a leer a Rimbaud, a Voltaire, sumido en la poesía francesa y tratando de reinventarse como escritor. Pero en otros momentos hablaba de crisis, de peleas intensas, de noches en las que Jim se hundía en la bañera durante horas, consumiendo drogas que ella no siempre podía identificar. La ambigüedad de sus palabras dejó abiertas las puertas a la especulación. ¿Estaba Morrison encaminado hacia una transformación artística o hacia la destrucción definitiva? Los amigos que lo visitaban en París notaban el contraste. Algunos afirmaban que parecía más lúcido que nunca, decidido a abandonar la vida del rock para entregarse a la literatura. Otros confesaban haberlo visto hundido, respirando con dificultad, incapaz de sostenerse en pie tras noches enteras de excesos. La verdad se encuentra en algún punto intermedio, en esa zona borrosa en la que Morrison solía moverse, entre la poesía y la decadencia, entre la rebeldía y la redención. Pero París no fue solo un escenario, sino un espejo. En sus calles, Morrison se veía reflejado como un espectro, un hombre joven que ya cargaba con el peso de la vejez espiritual. Caminaba por Rue Batrelie, la calle donde habitaba con Pamela, como si recorriera un pasillo invisible que lo conducía a un destino oscuro. Los vecinos recordaron después haberlo visto varias veces, siempre en silencio, con una especie de aura distinta. Algunos creían que estaba enfermo, otros simplemente pensaban que era un extranjero perdido en sus propios pensamientos. Lo cierto es que París lo envolvía en su atmósfera densa, casi espectral. Cada noche, el barrio del Marais parecía cerrarse sobre él con sus callejones estrechos, con sus paredes que respiraban siglos de historias. Morrison se perdía entre esas piedras, como si fueran parte de un escenario teatral en el que actuaba el papel de un poeta maldito destinado a extinguirse. La madrugada del 3 de julio de 1971 se convirtió en la línea final de su historia. El departamento de Rue Betrelie, un cuarto estrecho y oscuro en un edificio antiguo, fue el lugar donde todo concluyó. Pamela declaró que habían pasado la noche tranquilos, viendo películas antiguas y escuchando discos de cualquier cosa. Según ella, Jim se quejó de un malestar, tosió varias veces y decidió darse un ligero baño. Esto, pues, obviamente para tratar de relajarse, para tratar de desestresarse. Horas después, ella lo encontró sin vida en la tina. Pero las versiones no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraron haberlo visto la noche anterior en clubes nocturnos consumiendo drogas de manera desmedida. Otros sostienen que murió en un baño público cercano y que su cuerpo fue trasladado al departamento para evitar un escándalo. La ausencia de autopsia, lógicamente, alimentó aún más las dudas, pues las autoridades aceptaron la versión oficial de un paro cardíaco sin profundizar en las circunstancias. El cuerpo de Morrison fue sepultado discretamente en el cementerio de Père Lachaise, en una ceremonia a la que asistieron bien poquitas personas. Sin embargo, el rumor comenzó a crecer. ¿Había muerto realmente aquella noche en Rue Batrelie? ¿O había logrado desaparecer reinventando su identidad en algún rincón del mundo? Los mitos se encendieron de inmediato y la sombra de París quedó marcada para siempre en la leyenda del cantante. Rue Batrelie no es hoy un lugar de peregrinaje turístico como la tumba en Père Lachaise, pero conserva una especie de energía inquietante.
Quienes pasan por ahí aseguran sentir un peso extraño, como si la calle recordara. Los muros parecen haber absorbido los últimos suspiros de Jim Morrison, y la ciudad misma se convirtió en cómplice de su destino oscuro. París fue su refugio y su condena, su escondite y su tumba. En sus últimos días, Morrison caminó por la ciudad como un espectro vivo, con la certeza de que el tiempo se le agotaba, y la noche fatal en Rue Batrelli no fue solo un final, sino el cumplimiento de un mito, el del poeta maldito que buscaba en las sombras de París una eternidad distinta. El amanecer del 3 de julio de 1971 cayó sobre París con un aire húmedo, pesado, como si la ciudad entera hubiese decidido envolver su historia más oscura en un velo de silencio. En un modesto departamento de la Rue Batrellis, en el número 17, en el corazón del barrio del Marais, yacía uno de los cadáveres más enigmáticos del siglo XX. Jim Morrison, el cantante, el poeta, el profeta del exceso, fue encontrado muerto en una bañera. El lugar exacto donde se evaporó su vida parecía más un escondite secreto que la morada de una de las figuras más brillantes y caóticas del rock. Lo inquietante no fue únicamente el hecho de su muerte repentina a los 27 años, sino las sombras que comenzaron a crecer en torno a los acontecimientos de aquella madrugada. Y entre todas esas sombras, la más densa fue la ausencia de autopsia. Un cadáver sin autopsia es un cuerpo que se lleva sus secretos a la tumba, un testimonio silenciado, una evidencia mutilada. Y en ese vacío es donde nacen las teorías. Y en ese vacío, Morrison fue cuando se convirtió en un mito. Según el relato oficial, fue Pamela Curson, su compañera, su pareja de vida, quien descubrió el cuerpo de Jim alrededor de las 5 de la mañana. Ella declaró que se había levantado y lo había encontrado sumergido en la bañera, inmóvil, pálido, con la cabeza reclinada hacia atrás. Pamela habló de una cena silenciosa, sin violencia aparente, casi como si el cantante hubiese decidido deslizarse en el agua y dormirse para siempre. El departamento era pequeño, apenas un par de habitaciones que contrastaban con la grandeza del mito. No había rastros de lucha, no había botellas rotas, ni signos evidentes de consumo de drogas a simple vista. Solo un hombre muerto en una bañera y una mujer demasiado alterada para dar un testimonio claro. Sin embargo, en esa aparente simplicidad, comenzó a gestarse la mayor de las sospechas. ¿Cómo podía un hombre joven, que apenas antes había paseado por las calles parisinas, morir tan súbitamente sin dejar huellas visibles en su cuerpo? Fue el médico de guardia, Max Basile, quien afirmó el certificado de defunción. En él se estableció que Jim Morrison había muerto de un paro cardíaco. No se realizaron más indagaciones. No se levantaron más informes médicos. No hubo una investigación exhaustiva. Lo sorprendente es que Basile no solicitó la autopsia, a pesar de que las circunstancias lo ameritaban. Un hombre de 27 años, aparentemente sano, hallado muerto en una bañera. Bueno, pues cualquier protocolo médico hubiera exigido una revisión detallada para descartar drogas, alcohol o causas violentas. Pero no. Morrison fue certificado muerto por insuficiencia cardíaca sin que jamás se abriera su cuerpo. Ese vacío médico es la raíz de la leyenda. El cuerpo de Jim nunca habló,
nunca explicó. Fue entregado al silencio como si París hubiese decidido encubrir su secreto. La ausencia de autopsia no fue un descuido casual, fue una decisión. La ley francesa establecía que la autopsia era obligatoria únicamente en casos de sospecha de muerte violenta o dudosa. Y la versión que se construyó aquella mañana fue la de una muerte natural, sin indicios criminales. Pamela Curson y algunos amigos cercanos a Morrison declararon que Jim había tenido problemas respiratorios en los días previos. Tos persistente, fatiga, dolores en el pecho. Con esos elementos, el doctor Basile selló el destino del cuerpo y evitó cualquier exploración mayor. Sin embargo, esa explicación no convenció a muchos. ¿De verdad bastaba con los dichos de una mujer alterada para descartar la necesidad de una autopsia? ¿De verdad la justicia francesa aceptaba sin más un paro cardíaco en un joven de 27 años? El hecho de que Jim fuera una figura pública y polémica, por supuesto que agrandó las dudas. La rapidez con la que se cerró el caso parecía más una estrategia para evitar el escándalo que un acto médico responsable. Las versiones sobre la madrugada de la muerte de Jim Morrison varían según la fuente. Algunos testigos hablaron de que lo habían visto salir la noche anterior en los bares de París, bebiendo y caminando con aparente normalidad. Otros, en cambio, aseguraron que había estado en el departamento toda la noche con Pamela. Los horarios tampoco coinciden. Pamela sostuvo que lo encontró poco después de las 5 de la mañana, pero algunos vecinos dijeron haber escuchado movimientos y voces en el departamento mucho antes, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Incluso el certificado médico ha sido cuestionado. Porque mientras algunos afirman que fue expedido de inmediato, otros sugieren que hubo horas de vacío en las que nadie sabía qué estaba ocurriendo con el cuerpo. Un rumor especialmente insistente apunta a que el médico firmó el documento sin haber visto realmente a Morrison con vida antes de su muerte, y también sin examinar con profundidad el cadáver. El contraste más fuerte surge de la descripción física. Jim Morrison, según Pamela, su pareja, había tenido problemas respiratorios, pero su aspecto, según testigos que lo vieron días antes, era saludable, aunque con cierto aumento de peso. Nada sugería un corazón en peligro inminente. La falta de autopsia alimentó teorías de todo tipo. Una de las más extendidas sostiene que Morrison habría muerto no en su departamento, sino en el baño del club Rock and Roll Circus, donde solía reunirse la escena nocturna parisina. Según esta versión, el cuerpo habría sido trasladado discretamente a la Rue Batrelli para evitar un escándalo público y proteger a los dueños del club, que estaban ligados a ambientes oscuros de droga y contracultura. En ese escenario, la ausencia de autopsia habría sido fundamental para ocultar la verdadera causa de la muerte. Por ejemplo, una sobredosis de heroína. Sin examen médico, no había manera de confirmar ni desmentir. Otra teoría, aún más inquietante, habla de que Morrison no murió aquella noche, sino que su muerte fue simulada. La falta de autopsia y la rapidez con la que fue enterrado reforzaron las sospechas de quienes creen que el cantante fingió su final para huir del peso de la fama. Y yo creo, chicos, que esto lo hemos escuchado infinidad de veces con infinidad de estrellas del calibre de Jim Morrison. Cada vez que fallece una estrella de este nivel, siempre, sin falta, tienen este argumento. Es que no está muerto, es que sigue vivo, es que fingió su muerte. Y aquí me imagino que nadie puede negar esta verdad absoluta que estoy diciendo.
Ahora, aunque esta idea de que fingió su muerte ha sido desmentida una y otra vez, el hecho de que no hay un informe médico concluyente sigue siendo la gasolina que alimenta esta fantasía. El cuerpo de Jim Morrison fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise, apenas 4 días después de que falleció. El ataúd se cerró rápidamente con la presencia de apenas unas cuantas personas. No hubo un velorio público, no hubo despedida masiva. Básicamente, en cuestión de horas, el cadáver pasó del anonimato de la bañera al silencio perpetuo de una tumba discreta. El hecho de que se evitara cualquier exposición pública volvió a alimentar más dudas de las que ya había. ¿Qué se intentaba ocultar? ¿Por qué nadie pudo corroborar que realmente en aquel ataúd estuviera el cuerpo del cantante? En contraste, la mayoría de las estrellas de rock fallecidas en circunstancias trágicas, pues habían recibido funerales, multitudinarios. Pero Morrison, el chamán del rock, fue enterrado en silencio, casi en secreto. A medida que pasaban los años, las contradicciones se hicieron más visibles. Existen reportes que señalan que la policía parisina apenas si levantó un informe breve, sin profundizar, pues básicamente en las circunstancias. Otros sostienen que algunos papeles del caso se extraviaron o nunca existieron. El único documento oficial sólido, pues es el certificado de defunción firmado por Basile. ¿Pero qué creen? Ese papel, en vez de cerrar el caso, abrió un abismo de dudas. Incluso la versión de Pamela Curson, su pareja, cambió con el tiempo. En algunas ocasiones habló de una muerte tranquila. En otras sugirió que Jim había tosido sangre, que se había sentido mal durante horas antes de morir. Los detalles variaban como si la memoria estuviera atrapada entre la confusión y el miedo. Lo más perturbador es que la falta de autopsia convirtió la muerte de Jim Morrison en un crimen sin investigación. Nunca se supo con certeza si hubo drogas, nunca se estableció si el corazón falló por una enfermedad previa, nunca se comprobó si alguien más estuvo involucrado en su final. Todo quedó reducido a un papel con una firma y a un ataúd sellado. París, la ciudad del misterio y de los fantasmas literarios, añadió a su leyenda una tumba más, un secreto más. Jim Morrison murió oficialmente de un paro cardíaco, pero la ausencia de autopsia es el verdadero corazón de la conspiración. Un cadáver que nunca habló es un fantasma que jamás dejará de rondar. La muerte de Jim Morrison no solo dejó un cadáver sin autopsia, sino también un laberinto de testimonios contradictorios y voces que susurran más de lo que dicen. Cada declaración, cada versión, se convirtió en un hilo que al entrelazarse dibuja un panorama confuso, casi sobrenatural, sobre los últimos días del líder de The Doors. En medio de ese caos, Pamela Curson, su compañera, se convirtió en el eje de la narrativa y de la duda. La mujer que estuvo junto a Morrison hasta su último respiro, pero cuyas palabras cambiantes sembraron más preguntas que respuestas. Pamela no solo compartió la vida de Morrison, sino también la intensidad de su mundo turbulento. Testigos cercanos aseguran que ella estaba profundamente enamorada, pero también exhausta ante el descontrol del cantante. El día en que se encontró el cuerpo, Pamela declaró a la policía que había visto a Jim por última vez la noche anterior, aparentemente sano y dormido. Esa versión inicial sería solo el primer eslabón de un relato que se tornaría confuso
y en ocasiones contradictorio. Horas más tarde, y tras la presión de amigos y familiares, Pamela modificó los detalles. Habló de que Morrison había tosido sangre en la mañana, que parecía débil desde hacía días y que su respiración era irregular. Cambió versiones sobre sí. Básicamente modificó detalles que en un principio eran una cosa y poco a poco fue cambiando ciertos episodios o capítulos de esta oscura trama, de tal manera que se empezó a volver confusa y contradictoria todas las veces que ella atestiguó. Ella básicamente cambió la versión sobre si había consumido drogas o alcohol esa noche, y sus declaraciones parecían más un eco de miedo que un testimonio coherente. Cada nueva palabra de Pamela abría la puerta a interpretaciones siniestras, como si el espíritu de Morrison todavía influyera en la forma en que recordaba sus últimos momentos. Sugieren que Pamela estaba aterrada, no solo por la muerte de Morrison, sino por la posible exposición, la exposición pública de detalles íntimos. Se decía que Morrison tenía en París conexiones con ambientes de drogas, clubs nocturnos y figuras misteriosas que podrían haber tenido interés en mantener ciertos secretos ocultos. Pamela se encontraba atrapada entre su amor, su miedo y la presión de un mundo que ya no comprendía. Vecinos con versiones ambiguas hubo un montón. Los vecinos del departamento de la Rue Trelly añadieron otra capa de confusión. Algunos dijeron haber visto a Morrison salir en la tarde anterior caminando hacia el Sena, tranquilo, casi meditando. Otros aseguraron que nunca salió y que se escucharon ruidos extraños en la noche. Pasos, golpes suaves contra la pared, como si alguien intentara mantener un ritmo imposible de descifrar. Un portero del edificio habló de un hombre alto, de cabello largo y barba desordenada, entrando y saliendo en horarios inusuales durante los días previos a la muerte. No confirmó si era Morrison, pero la descripción coincidía con su apariencia. Además, algunos vecinos afirmaron haber escuchado gritos apagados, susurros o murmullos provenientes del departamento. Para ellos todo parecía normal. Al final, la insistencia de ciertos sonidos nocturnos generó muchísimos rumores. Como por ejemplo, la pregunta que se repetía constantemente era si alguien más estuvo en ese departamento esa noche. Algunos allegados también contradicen la versión oficial de la policía. Fíjense que un amigo cercano señaló que la pareja había tenido conflictos en las últimas semanas, que Morrison había hablado de huir, de desaparecer de la vida pública, y que Pamela parecía nerviosa y ansiosa ante la posibilidad de que su compañero cometiera un exceso. La combinación de nervios, drogas y decisiones impulsivas podría haber sido la chispa que encendió la tragedia, o podría ocultar algo mucho más oscuro. Lo perturbador del caso no solo son las contradicciones, sino los silencios. Pamela, incluso después de declarar, evitaba dar entrevistas públicas. No quería que se supiera la verdad de los días finales de Morrison. Amigos y allegados respetaban un pacto tácito de silencio, como si todos temieran que las palabras pudieran despertar a algo dormido. Esa red de silencio contribuyó a alimentar leyendas y rumores. Algunos dicen que Morrison estaba obsesionado con la muerte, con el misterio y con su propia desaparición.
Otros aseguran que Pamela había notado la presencia de figuras extrañas en los alrededores del departamento, como por ejemplo individuos que parecían vigilarlo y estudiar cada movimiento. Aunque estos relatos nunca fueron confirmados, se convirtieron en parte del mito oscuro que rodea su muerte. La sensación de ocultamiento comenzó desde el primer momento. La policía francesa fue acusada de negligencia o incluso encubrimiento, debido a la rapidez con la que se cerró el caso y la ausencia de autopsia. Los documentos oficiales fueron escasos y, según algunos investigadores, incluso manipulados. Cada declaración, cada testimonio fue filtrado por la prensa y por amigos cercanos que protegían tanto la memoria de Morrison como la privacidad de Pamela. Algunos investigadores sugieren que la muerte de Morrison podría haber involucrado entornos de influencia oscura, clubs nocturnos con prácticas ilegales, conexiones con drogas peligrosas e incluso personas ligadas a círculos de espionaje cultural, donde la música y la contracultura eran observadas o manipuladas. Ninguna de estas teorías pudo confirmarse, pero los ecos de sospecha, por supuesto, permanecen. Los relatos de testigos crearon una atmósfera densa, casi opresiva. Cada declaración que se desviaba de la versión oficial era analizada y en ocasiones desacreditada. Sin embargo, los testimonios más cercanos a Pamela, aquellos de amigos que vivieron los días finales junto a Morrison, siguen dejando una sombra de duda. ¿Murió de forma natural o fue un fin planeado, rodeado de maniobras y de ocultamiento? Y me gustaría, chicos, que en los comentarios me pudieran dar su versión. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Realmente Morrison murió por causas, entre comillas, naturales? ¿O creen que realmente lo hayan asesinado o hayan apagado su vida de manera artificial? ¿Ustedes qué opinan? Siempre hay halo de misterio en figuras de este calibre. Siempre. Siempre hay especulaciones, que si no abrieron el féretro, que si no se hizo la autopsia, que si nadie lo vio en el ataúd cuando lo enterraron, que si alguien después de muchísimos años de haberse declarado muerta la persona lo ve en algún sitio remoto del mundo. Siempre pasan estas cosas. Y a mí me encantaría que por favor me pusieran en los comentarios, ustedes, ¿cuál es su versión? ¿Cuál es la versión que les parece más verosímil de todas las que se han manejado en la muerte de Jim Morrison? Ahora, chicos, fíjense, lo más inquietante de los testimonios es la combinación de intimidad y distancia. Porque todos los que conocieron a Morrison hablan de un hombre apasionado, creativo, profundo, pero también secreto. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurrió en esas últimas horas. Cada testigo añade detalles personales, impresiones y sensaciones, pero la verdad se fragmenta en palabras dispersas, ecos que no se encuentran, imágenes que nunca se consolidan. Pamela, en particular, aparece como la guardiana de un secreto imposible de revelar. Sus declaraciones cambian porque su memoria y su miedo eran insuperables de su dolor. Algunos amigos sugieren que su alteración se debía a la presencia de fuerzas invisibles y a la sensación de que Morrison todavía estaba ahí, observando, controlando el relato de su propia muerte desde otro plano. Los testimonios contradictorios y los silencios de los testigos han contribuido a construir un mito oscuro. Morrison, incluso muerto, sigue siendo un enigma. Cada palabra que Pamela dijo, cada declaración de un vecino,
Cada rumor filtrado por amigos o periodistas se suma a la sensación de misterio que rodea su muerte. Nadie puede afirmar qué ocurrió exactamente. Y es precisamente esa imposibilidad de certeza lo que mantiene viva la leyenda del poeta maldito. El testimonio humano, limitado y fragmentario, se convierte en un eco de lo inexplicable, un reflejo de la incertidumbre que siempre ha rodeado la vida y la muerte de Morrison. Los relatos contradictorios funcionan como un espejo roto. Cada fragmento ofrece una visión parcial, pero la imagen completa permanece oculta, solo sugerida en la oscuridad que rodea Ruba Trelí y el silencioso departamento donde falleció. Testigos en silencio no es solo un título descriptivo, es la definición misma de lo que ocurrió tras la muerte de Jim Morrison. La combinación de declaraciones ambiguas, silencios calculados, miedo y contradicciones creó un laberinto de misterio que ningún investigador pudo atravesar por completo. Pamela Curson, los vecinos y allegados se convirtieron en guardianes involuntarios de secretos, fragmentos de la verdad, que todavía permanecen dispersos y desconectados. Y en el corazón de este laberinto, la ausencia de autopsia y la rápida certificación de la muerte intensifican la sensación de ocultamiento. Morrison no solo murió, desapareció dentro de un silencio que transformó su fin en mito, en leyenda negra, en historia incompleta que sigue susurrando a quienes buscan la verdad detrás del cadáver sin autopsia. Cada testigo, cada palabra, cada silencio añade otra capa de misterio a la figura del poeta maldito. Desde los años 60, la música dejó de ser simplemente arte para convertirse en un vínculo de camino y de cambio social. También de cambio político y cultural. En este contexto, Jim Morrison y The Doors se encontraron en la intersección de creatividad, provocación y desafío al status quo. Su música era un grito hacia la libertad, un cuestionamiento a las normas y para ciertos sectores del poder, una amenaza que debía ser monitoreada, controlada y quizás eliminada. La historia de la contracultura estadounidense está marcada por la vigilancia del Estado. La CIA, el FBI y otras agencias comenzaron a seguir de cerca a músicos cuya influencia superaba la esfera artística. The Doors, con su mensaje crudo y directo, no pasó desapercibido. Morrison, con su carisma y sus capacidades de encender multitudes, fue percibido como un agitador capaz de alterar la moral pública y, en consecuencia, la estabilidad política. Documentos desclasificados años después revelan que ciertas canciones y conciertos fueron objeto de informes internos, donde se discutía la capacidad de los artistas para movilizar a la juventud y cuestionar la autoridad. Aunque nunca se menciona explícitamente a Morrison como un objetivo, la combinación de sus excesos públicos, su retórica incendiaria y su presencia magnética lo colocó en una posición de interés institucional. Paralelamente comenzaron a circular rumores sobre la muerte de músicos bajo circunstancias sospechosas. Ustedes recordarán, a lo mejor los que están demasiado jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que ya tiene, no sé, cercano a los 50 años y más adelante, más de 50, podrán recordar que desde Janis Joplin hasta Jimi Hendrix, la narrativa del rock como riesgo mortal se consolidaba. En el caso de Jim Morrison, los rumores se intensificaron debido a la rapidez con que la noticia de su muerte se oficializó
y, nuevamente, repitiendo la ausencia de autopsia. Algunos teóricos sostienen que la CIA y el FBI podían tener un interés directo en neutralizar figuras culturales que se convirtieran en símbolos de la resistencia o del descontento social. Para reforzar estas sospechas, se destacan ciertos elementos inquietantes. El hallazgo de Morrison en París, lejos de Estados Unidos, su salud deteriorada por drogas y alcohol, y la aparente coordinación para asegurar que los testimonios de testigos permanecieran ambiguos. Todo esto genera un clima de duda que alimenta teorías sobre un posible asesinato con fines políticos o de control social. Jim Morrison no solo era un poeta y cantante, era un ícono capaz de movilizar masas y de desafiar las estructuras de poder. Sus letras, en ocasiones proféticas y siempre transgresoras, reflejaban inquietudes sobre la libertad, la muerte y el orden establecido. El poder de su voz y la devoción de sus seguidores lo convirtieron en un símbolo que trascendía la música, alcanzando dimensiones políticas y sociales. En conciertos como los realizados en Los Ángeles y Nueva York, se registraron episodios de histeria colectiva, enfrentamientos con la policía y disturbios. Estas situaciones, aunque comunes en la contracultura de la época, fueron utilizadas por ciertos sectores como evidencia de que Jim Morrison y The Doors representaban un peligro que debía ser controlado. La prensa de la época, a menudo sensacionalista, contribuyó a crear la imagen de Morrison como un hombre que cruzaba límites, un poeta maldito cuya muerte podía parecer una consecuencia natural de su vida desbordada, pero que algunos interpretan como un acto deliberado de eliminación. Más allá del poder institucional, Morrison se relacionó con figuras influyentes en el mundo de la música, el cine y la literatura, así como con personalidades vinculadas a movimientos políticos radicales. Esto incrementó la percepción de que su influencia no era limitada a la cultura popular, sino que podía tener ramificaciones más profundas en la sociedad, sobre todo en la estadounidense. Teóricos de la conspiración sugieren que su traslado a París no fue solo una elección personal, sino parte de un patrón de vigilancia, un intento de aislarlo del contexto que lo convirtió en un líder cultural y al mismo tiempo de mantenerlo bajo observación directa de agencias internacionales. La muerte en un departamento aparentemente normal adquiere así un aire de misterio, un crimen que puede haber sido disfrazado de accidente o quién sabe, tal vez sobredosis. Entre los indicios que alimentan la teoría de conspiración, destaca la rapidez de los certificados de defunción, nuevamente repitiendo la falta de autopsia y la coherencia ambigua de los testimonios tanto de Pamela Curson y de sus vecinos. Todos estos elementos, chicos, crean un ecosistema de sospecha, donde cada detalle menor se interpreta como señal de manipulación o encubrimiento. Investigaciones posteriores han analizado cartas, diarios y grabaciones de Morrison que sugieren su conciencia de estar bajo vigilancia. Algunos afirman que sus poemas y canciones contienen referencias veladas a la presión que sentía, a la sensación de ser observado y de que su destino podría estar siendo decidido por fuerzas externas. Esta interpretación, aunque no concluyente, intensifica la atmósfera de intriga que rodea su muerte. No es solo Estados Unidos. París, con su historia de figuras literarias, artistas y expatriados, ofrecía un refugio relativo, pero también un lugar donde los círculos de influencia internacionales podían intervenir sin la atención mediática estadounidense directa.
Morrison no estaba en un vacío. Su muerte podría haber sido facilitada por una combinación de negligencia, vigilancia y decisiones tomadas por actores interesados en su silencio definitivo. Esta posibilidad de intervención internacional, aunque resulta especulativa, encuentra respaldo en relatos de testigos que mencionan la presencia de desconocidos alrededor del edificio donde vivía Morrison. Se dice que ciertas figuras rondaban Rubatrelli, observando, registrando movimientos y evaluando riesgos. Nadie afirma con certeza su identidad, pero la sensación de amenaza era tangible para quienes lo conocieron. La conspiración del rock no se sostiene únicamente sobre evidencias concretas, sino sobre la intersección de sospechas, rumores y coincidencias inquietantes. Cada detalle del entorno de Morrison se presta a interpretación, desde sus excesos con drogas hasta la rapidísima difusión de su muerte. La línea entre mito y realidad se vuelve difusa y el oyente queda atrapado en un relato donde el poeta maldito parece haber sido parte de un plan más grande que él mismo, un engranaje en una maquinaria invisible de poder y control. El mito de Morrison, alimentado por la música, los testimonios ambiguos y las contradicciones, alcanza su máxima expresión cuando se analiza bajo el lente de la conspiración. La combinación de su influencia cultural, los intereses institucionales y la falta de transparencia convierte su muerte en un símbolo de cómo el arte puede amenazar al poder y cómo el poder puede silenciar el arte. La muerte de Jim Morrison no es solo un misterio sobre un cantante fallecido. Es la historia de un hombre que desafiaba estructuras y cuya desaparición plantea preguntas bastante inquietantes. Entre testimonios contradictorios, vigilancia institucional y rumores de asesinato, surge un escenario donde la verdad se mezcla con la especulación. La CIA, el FBI y actores internacionales aparecen como sombras que tal vez participaron de la desaparición del poeta maldito. La sensación de que Morrison fue víctima de un complot cuidadosamente orquestado permanece, alimentando a la leyenda de uno de los enigmas más oscuros del rock. Desde el momento que se anunció la muerte de Jim Morrison en París, la confusión y las dudas comenzaron a arraigarse en la psique de quienes lo conocieron y en el imaginario colectivo de millones y millones y millones de seguidores. La versión oficial es que tuvo un infarto en la bañera de su departamento de Rubatrelli. Pero esta versión siempre pareció demasiado simple, demasiado limpia, como si hubiera sido diseñada para cerrar un capítulo incómodo y no para revelar la verdad. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, surgieron relatos contradictorios y observaciones ambiguas que hicieron florecer una teoría alternativa. ¿Y si Morrison no había muerto realmente, sino que había desaparecido voluntariamente como un chamán moderno que abandona su cuerpo para trascender a otra realidad? Esta posibilidad inquietante y seductora a la vez comenzó a tomar forma en documentos de aficionados al rock, investigadores independientes y testigos que afirmaban haberlo visto en lugares inesperados. Jim Morrison no era solo un músico, era un poeta maldito, un buscador de la verdad que exploraba los límites de la conciencia y la percepción. Su fascinación por la filosofía oriental, el misticismo y el esoterismo, además de las sustancias psicodélicas, lo convirtió en un explorador de dimensiones internas y externas. Alguien que, según muchos, podía haber concebido su desaparición como parte de un ritual final de trascendencia. En este contexto,
el escape de Morrison adquiere un matiz chamánico. Los relatos sugieren que su muerte pudo haber sido una escenificación simbólica, un acto deliberado para confundir a sus perseguidores, distraer a los medios y borrar las pistas de su verdadera ruta. Algunos seguidores sostienen que Morrison consideraba el cuerpo físico como un vehículo temporal y que la verdadera esencia del poeta debía continuar en algún plano desconocido, fuera del alcance de la sociedad y sus restricciones. A lo largo de los años surgieron supuestas apariciones del cantante en diversas partes del mundo. Se le vio, según testigos, en playas aisladas de Marruecos, en cafés bohemios de México y hasta en pequeñas aldeas de Escocia, siempre con un aire de misterio que alimentaba la leyenda. Ninguna de estas observaciones fue confirmada, pero cada relato añadía una capa más de dudas sobre la versión oficial. Los investigadores que estudian estas pistas destacan ciertos patrones. Todas las apariciones ocurren en sitios con energías culturales o místicas intensas, lugares que Morrison probablemente habría elegido para desaparecer y conectarse con dimensiones alternativas. Esta coincidencia, combinada con la ausencia de un cuerpo verificado y la falta de autopsia oficial, refuerza la idea de que la muerte podría haber sido solo una ilusión cuidadosamente construida. Algunos biógrafos y seguidores han recopilado cartas y manuscritos inéditos de Jim Morrison que parecen sugerir su interés en la desaparición, como acto básicamente de trascendencia. En ellos menciona símbolos de renacimiento, caminos ocultos y la necesidad de desprenderse del velo de la sociedad. Aunque la interpretación de estos textos es subjetiva, muchos coinciden en que contiene pistas veladas sobre su plan de escape, escondidas entre metáforas poéticas y referencias a la muerte como un tránsito y no como un final absoluto. Entre los documentos más inquietantes hay cartas dirigidas a allegados cercanos donde Morrison reflexiona sobre la liberación del espíritu y la posibilidad de observar la vida sin ser atrapado por las convenciones humanas. Esto ha llevado a pensar que su desaparición pudo haber sido una estrategia consciente y no simplemente el resultado de excesos y mala salud. La falta de pruebas contundentes sobre su fallecimiento contribuyen al misterio. No existe un registro completo de autopsia. La morgue de París apenas ofrece datos y muchos testigos que podrían haber aclarado la situación permanecieron en silencio voluntaria o involuntariamente. Este vacío de información es un terreno fértil para la especulación. Aunque algunos investigadores sugieren que Morrison pudo haber contado con la complicidad de allegados dispuestos a ayudarlo a borrar su rastro. El contexto de la ciudad, con sus calles laberínticas y la cultura de expatriados, habría facilitado, digamos que un escape planeado y discreto. Lejos del ruido mediático y de los riesgos que representaba la fama para un hombre que deseaba explorar los límites de la existencia. Aunque algunos atribuyen la desaparición a un simple suicidio o accidente, las inconsistencias y contradicciones alimentan la hipótesis del encubrimiento. La ausencia de informes policiales claros, la rapidez de la cremación y el hecho de que ningún familiar o amigo cercano pueda verificar el cadáver crean un ambiente propicio para la especulación sobre su supervivencia. Muchos teóricos consideran que Morrison pudo haber planeado su muerte oficial como un medio para protegerse de las presiones del entorno artístico, de los intereses comerciales e incluso de la vigilancia social. En este escenario, la escenificación de su muerte es tanto un acto de liberación personal como una maniobra para preservar su misterio y legado. Las supuestas apariciones de Morrison siempre comparten un patrón. Casi siempre se dice que lo han visto en sitios alejados de la civilización,
con significancia cultural o energética, desde playas desiertas hasta café ocultos en barrios antiguos. Estos lugares coinciden con la imagen del poeta que busca trascender y escapar de la realidad cotidiana. Algunos testimonios incluyen conversaciones breves con personas que no tenían idea de con quién estaban hablando, observaciones en aeropuertos y encuentros en las ciudades pequeñas de Europa y América Latina. Cada rastro, aunque no verificado, refuerza la noción de que Morrison podría haberse convertido en un viajero permanente, invisible a los ojos de quienes lo buscan. El dilema central persiste. ¿Murió Morrison en París o logró desaparecer deliberadamente? La evidencia concreta es escasa, mientras que los rumores y las pistas difusas abundan. La narrativa de escape encaja con su personalidad, con su búsqueda de libertad absoluta y con su fascinación para el misticismo y la muerte como tránsito. Para los seguidores y estudiosos del mito, esta teoría no disminuye su legado, lo amplifica. Morrison se convierte en un poeta inmortal, capaz de eludir la muerte física y mantener vivo su enigma. La idea de que pudo haber elegido cuándo y cómo desaparecer añade un matiz de terror y maravilla a su historia. Un hombre que desafió a la sociedad, la fama y las limitaciones humanas, y que quizá hoy sigue caminando entre las sombras desconocidas. El doble misterio no es solo una cuestión de biografía o de historia del rock. Es un estudio de cómo un individuo puede trascender la vida misma mediante la manipulación de la percepción, el ocultamiento y la construcción de un mito. Jim Morrison, con su muerte no confirmada y su posible escape, permanecen como un símbolo de lo desconocido, lo oscuro y lo inexplicable. Un poeta que desafió la muerte y que en su misterio continúa atrayendo, perturbando y fascinando al mundo. Entre las calles silenciosas y los callejones cubiertos de hojas de París, existe un lugar donde la muerte no es un final, sino un escenario para el mito, la devoción obsesiva y lo inexplicable. El cementerio de Lachoise, con su laberinto de mausoleos, esculturas de ángeles que parecen observar cada movimiento y senderos que se bifurcan como un oscuro río de piedra, se ha convertido en un santuario de lo macabro. Entre todas estas tumbas, una destaca por la fascinación y el misterio que lo rodean. Y sí, estoy hablando de la tumba de Jim Morrison, el vocalista de The Doors, cuya presencia parece trascender la vida y también, por supuesto, desafiar la muerte. La tumba de Morrison no es simplemente un lugar de descanso final, es un centro de peregrinaje, un altar improvisado donde los fanáticos depositan flores, velas, grafitis y objetos personales con la esperanza de sentir, siquiera por un instante, la esencia del poeta maldito. La multitud que se aglomera ahí a diario trae consigo un halo de ritual, de ceremonia no oficial, obsesión y un ataque de miedo reverente. Aquellos que han pasado horas observando la tumba relatan que a veces sienten una presencia intangible que parece vigilar y responder a la devoción como si Morrison aún caminara entre los vivos.
No ha faltado quienes con curiosidad, morbo o deseo de conexión han cruzado los límites. La tumba ha sido profanada, en múltiples ocasiones. Pintadas, inscripciones y restos de objetos personales muestran un fenómeno recurrente: la obsesión de los seguidores de no solo recordar a Morrison, sino interactuar con él de manera directa. Cada acto de profanación ha sido seguido por rumores de eventos inexplicables. Luces que parpadean, sombras que se deslizan entre los cipreses y el ocasional susurro que algunos aseguran escuchar en la penumbra. Los guardias del cementerio relatan historias que desafían la lógica. A veces durante la noche escuchan pasos sobre los senderos de piedra, aunque nadie camina ahí em, nadie camina por ahí en los caminos más oscuros y tenebrosos del lugar. Las cámaras de seguridad han captado sombras que se desplazan rápidamente, casi demasiado veloces para ser humanos, y con movimientos de objetos que parecen desafiar las leyes de la física. Algunos expertos en lo paranormal sostienen que la tumba de Morrison actúa como un nodo energético, un mutuo de los vivos y los muertos, donde la devoción, el material, eh, de alguna manera materializar fenómenos inexplicables y su obsesión pueden añadir a este misterio una capa literalmente de ilógica, donde ninguna explicación encaja, pero tampoco es completamente descartada. Cada año en la fecha de su nacimiento y de su muerte, la tumba se transforma en un santuario temporal. Los fanáticos llegan con guitarra, recitando poemas y cantando canciones de The Doors. El acto parece más un ritual pagano que un homenaje convencional. Las velas iluminan la noche con un resplandor tenue y casi espectral, mientras los grafitis, mensajes y recuerdos se acumulan como capas de historia humana que buscan tocar lo inalcanzable. Algunos asisten eh, terminan asegurando sentir una presión en el aire, un cambio de temperatura, un escalofrío que les recorre la espalda al acercarse al monumento. Otros hablan de la sensación de ser observados, de que los ojos del poeta continúan siguiendo cada movimiento y de que Morrison habita en algún plano que se superpone al nuestro, respondiendo solo a quienes muestran devoción genuina. Los relatos de apariciones, son abundantes, donde figuras etéreas que cruzan los pasillos entre las lápidas y también donde hay luces inexplicables que parecen danzar sobre la tumba. Ese cementerio ha visto fenómenos que desafían la explicación racional. Algunos visitantes juran haber visto la silueta de un hombre con cabello largo y chequera oscura desplazándose entre los mausoleos, solo para desaparecer cuando se le enfoca la mirada. Otros hablan de susurros en francés y en inglés que, pues de alguna manera parecen recitar fragmentos de sus canciones o poemas. La combinación de fanatismo, mitología y energía residual del lugar hace que la tumba de Morrison sea mucho más que un lugar de descanso. Es el epicentro de lo inexplicable. Un recordatorio constante de que la muerte puede ser solo una puerta hacia otra forma de existencia. Un tránsito que los vivos apenas y pueden percibir. El cantante, como tal, pues ha trascendido.
La muerte, no solo por sus letras y por su música, sino por la persistente fascinación que genera en la cultura popular y en la psique colectiva sobre todo. Su tumba es un recordatorio tangible de la delgada línea entre la vida y el mito. Cada visitante, cada objeto dejado sobre el mármol, cada susurro escuchado en la penumbra contribuye a mantener viva la leyenda, y esta leyenda es una que desafía la lógica y la razón. Incluso aquellos que nunca lo han visto en persona sienten su presencia. La tumba se convierte en un espejo de la obsesión humana y con la trascendencia y la inmortalidad que así se requiere y se refiere. En el silencio sepulcral de Perla Chis, entre lápidas y estatuas que observan sin parpadear, Jim Morrison permanece como un enigma, un poema que nunca permitió ser comprendido completamente, cuya muerte oficial puede ser solo una capa de su misterio. La verdadera fuerza de la tumba de Morrison radica en la interacción entre lo tangible y lo intangible. No es solamente la piedra, el mármol o las inscripciones lo que atrae a la multitud, sino la sensación de interacción con un espíritu que no ha abandonado su influencia sobre los vivos. Algunos estudiosos del fenómeno, sobre todo el paranormal, sostienen que la energía de los individuos intensamente creativos, como Morrison, puede permanecer en lugares de fuerte significancia emocional, creando lo que llaman un efecto resonancia, donde la realidad y el mito se fusionan. Para los investigadores y aficionados, el cementerio se convierte en un laboratorio de lo inexplicable, donde los límites entre la devoción, la obsesión y la parte paranormal se entrelazan. Cada vela encendida, cada poema recitado, cada objeto dejado, es una forma de participar en un ritual que mantiene vivo el misterio eterno de Jim Morrison, asegurando que incluso en la muerte, su sombra sigue recorriendo los pasillos de París. La muerte de Jim Morrison sigue siendo un misterio que escapa a toda lógica y explicación definitiva. Desde aquella noche, en París, el 3 de julio de 1971, la realidad y la leyenda se entrelazaron de tal forma que separar lo uno de lo otro resulta casi imposible. Su cuerpo hallado en la bañera de su apartamento, en Rue Batrelli, no fue acompañado de autopsia oficial, y los testimonios de quienes lo rodeaban eran ambiguos, contradictorios, y en muchos casos guardaban silencio. Todo esto consolidó la imagen de Jim Morrison como un enigma eterno, un poeta maldito cuya desaparición física no disminuyó, sino que aumentó su aura mística. La paradoja de Morrison radica en que su muerte no resolvió nada, al contrario, lo multiplicó, lo enredó. Cada detalle oscuro de su último día, cada silencio de los testigos, cada rumor de conspiración, todo esto alimenta la percepción de que algo más allá de lo comprensible estaba en juego. ¿Fue víctima de un exceso personal? ¿De un destino trágico? ¿O de las fuerzas que quisieran silenciar su influencia? La historia oficial permanece incompleta, dejando espacio a la especulación, a la observación y a la fascinación que lo convirtieron en un mito. Ser leyenda maldita, pues tiene un precio. Y Jim Morrison lo pagó con su vida temprana, con un destino que parecía escrito en la tinta invisible, marcado por excesos, obsesiones y rebeldía. La sociedad lo amó y la condenó al mismo tiempo, proyectando sobre él las expectativas de un ícono, pero también los susurros de una cultura que teme al talento que desafía sus normas.
Su muerte simboliza el costo de hablar, la frontera en la creatividad desenfrenada y lo peligroso, entre la libertad absoluta y las fuerzas que buscan controlarla. Hoy su espíritu, dentro de su tumba, en Perlaquí, los ecos de sus canciones y los relatos de quienes lo conocieron siguen alimentando el misterio. Morrison se ha convertido en un punto de referencia para los que buscan la intersección entre la realidad y la leyenda, entre lo humano y lo sobrenatural. Su figura sigue presente, no solo en los seguidores, que habitan su tumba y recitan obviamente sus poemas, sino en la cultura popular, que sigue construyendo su imagen como el eterno rebelde y el poeta maldito. El epílogo de su vida es paradójicamente el inicio de su mito. La ausencia de respuestas claras, la ambigüedad de los testimonios y la imposibilidad de confirmar hechos exactos consolidan su estatus de leyenda maldita. Jim Morrison, pues, trabaja por ahí en manantiales. Y bueno, a final de cuentas, es un recordatorio de que el misterio a veces es más poderoso que la verdad y que algunas sombras nunca se desvanecen, solo cambian de forma. A lo largo de las décadas, cada aparición de un fanático en París, cada ritual nocturno en torno a su tumba, cada historia de encuentros con un Morrison que sigue vivo, alimenta la narrativa de que su muerte es solo otra faceta de su magia oscura. Se dice que aquellos que sienten su presencia en la noche escuchan fragmentos de sus canciones, susurra su voz a través de los pasillos vacíos de Rue Batrelli y que incluso los lugares donde vivió guardan una vibración extraña e indeleble. El espíritu de Morrison ha convertido su vida en un símbolo inquietante, un artista cuya rebeldía desafía todo límite y cuya desaparición no ha sido comprendida, solo contemplada con fascinación y miedo. Su leyenda maldita permanece intacta, un eco perpetuo que recuerda que la creatividad extrema, la vida intensa y la fama desmedida a menudo se pagan con misterios que nunca serán resueltos. Morrison es y será siempre el eterno enigma, aquel poeta que cruzó la línea entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un legado oscuro que todavía desafía a los vivos. Y así concluimos esta noche este episodio de Perturbador. Los invito a seguir el hilo de terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook. Y les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kabum Podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror y más, entren a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!